Muy buenos días. El tema de hoy es disciplinados. Vamos al libro de 2 de Timoteo capítulo 2, 3 al 6. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Ser disciplinados. Veré cómo encontramos algunos ejemplos. Aquí nos habla el apóstol Pablo para ser disciplinados. Nos habla el primero que dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué quiere decir? Que si usted y yo estamos ya en los caminos del Señor, debemos ser disciplinados, pero no debemos traer lo que éramos esclavos del mundo. Antes éramos disciplinados en la vagancia, en el trago, en el alcohol, la inmoralidad, la mentira, el engaño, la traición. Éramos disciplinados, ¿por qué? Porque, como decía una persona, el cuerpo lo sabe que hoy es viernes. ¿Y por qué? Porque es día de rumba, día de trago, día de juerga, como dicen algunos. ¿Cómo así que el cuerpo lo sabe? No es que la mente manda al cuerpo, pero ¿cómo ya le tienen nombre? ¿Por qué? Porque son disciplinados para eso. Para como dicen algunos, para la vagancia. Para eso sí hay disciplina, porque saben qué día se encuentran, inclusive entre el día jueves ya planean con los amigos, compañeros, dónde van a salir, con quiénes van a estar, en qué sitio van a ir y cuánto dinero van a gastar. Inclusive algunos lo tienen para su presupuesto, son disciplinados para eso. Pero ya en el Señor, usted y yo debemos ser disciplinados. Pablo dice acá, dice que el que tomó como soldado, pero también habla, también el que lucha como atleta no es coronado. Primeramente encontramos el soldado. Una persona, digamos los jóvenes cuando van a prestar servicio, cuando ellos entran a prestar el servicio en la nación, entran primero y tienen un entrenamiento. Pero encontramos que en algunos países los primeros les colocan un proceso de reclutamiento durante los 3 primeros meses. O sea, como decía un muchacho, decía, nos sacan el jugo. Esos 3 meses los ponen a cargas pesadas los madrugan, los levantan bien temprano, se bañan con agua fría, los ponen a trotar, a hacer ejercicios físicos, a subir, a hacer diferentes actividades como soldado. O sea, los entrenan, ¿cierto? Y al tercer mes, precisamente, los dejan ver o les dan salida para que puedan ver a sus familiares o visitar a sus familias y los ven totalmente cambiados. O sea, físicamente los ven totalmente cambiados. ¿Por qué? Porque entraron en una disciplina, fueron disciplinados. Pero mire que habla también el que lucha como atleta. Un atleta se forma. Encontramos inclusive los olímpicos, atletas que llevan años entrenando, pero también para competir en los Juegos Olímpicos. Pero ¿cuánto tiempo dura entrenando este atleta? Pues se disciplina, claro, tiene que disciplinarse inclusive en la comida, en el deporte. ¿Cuánto tiempo debe practicar lo que vaya a practicar? Si es el atleta, ¿cuánto debe correr? ¿Cuántas millas? ¿Cuánto empieza? Pero también cuánto sacrificio tiene que tener. ¿Qué pasó en ese tiempo que se entrenó para ir a las competencias? De pronto una fractura, de pronto una enfermedad que le llegó y tuvo que tratarla para poderla alimentar bien, que de pronto la comida que era no era, y como que tiene que empezar a cambiar hábitos, ¿cierto? Entonces aquí habla sobre el atleta, pero también el labrador. Para participar de los frutos debes trabajar primero. Tiene que labrar primero la tierra, ¿cierto? El labrador tiene que labrar primeramente la tierra, después mirar qué tiempo puede sembrar, qué va a sembrar, cuánto tiempo tiene que durar para sembrar, qué tiene que estar haciendo durante el tiempo para que pueda ver el fruto, cómo la va a trabajar, qué tiene que regarla, cómo tiene que alimentar la tierra y de ese fruto cómo lo tiene que cuidar muchas veces con tratamientos para que la semilla dé fruto, pero también para que no vengan los gusanos y se la coman. ¿Qué es lo que le quiero entender? ¿Cómo estamos obrando usted y yo para ser disciplinados? Aquí Pablo utiliza algunos ejemplos si realmente usted y yo estamos siendo disciplinados o no, porque por eso le digo, a veces somos más disciplinados para las cosas del mundo, pero las cosas del Señor no. Y hay personas que se acostumbraron en la vida cristiana y en los caminos del Señor, domingueros, como lo hemos hablado en varios devocionales y las prédicas, y no son disciplinados. No me queda tiempo, es que el trabajo, mi esposa, mis hijos, mi familia, el negocio, la verdad no, a duras penas alcanzo a ir los domingos a la iglesia, y eso hay veces que llego de afán para llegar a la iglesia. Nunca está con Dios, porque usted le pregunta a esa persona cuánto oró, ¿leyó la Biblia? No. Algunos oran en la moto, otros oran en el transporte público, otros oran en el carro, otros leen la Biblia cuando la llevan a la iglesia, otros solamente miran las pantallas cuando coloca el pastor el texto bíblico allá del tema que va a hablar. De resto no se escucha más. Inclusive a algunos se les pregunta el tema del que el pastor habló, no se acuerdan. Algunos se acuerdan el tema,
¿Y cuál fueron las citas bíblicas? Ni idea, no se acuerdan. Y es precisamente porque no son disciplinados. Entonces una persona que no ha sido disciplinada perfectamente es blanco del enemigo. Y el enemigo puede entrar y trabajar en esa persona y hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque él puede empezar a trabajar y obrar en esa persona y doblegar su voluntad. Y es una persona inconstante sus pensamientos. ¿Por qué? Porque se deja llevar por sus afanes, los afanes de este mundo, y se conforma a lo que le ven de este mundo, a los deseos, sentimientos, pensamientos, las frustraciones, las inseguridades, los temores que vienen en su vida, y como que no avanza, no evoluciona. Su mente no ha sido renovada. Lo primero que el Señor nos manda a usted y a mí para ser disciplinados es poder trabajar en la palabra. Por eso le hablaba estos 3 temas de cómo la persona se concientiza, pero se disciplina para poder lograr la meta a la cual quiere llegar en cada uno de esos ámbitos que está trabajando. Y aquí el Señor nos quiere llevar a usted y a mí cómo estamos obrando y trabajando. Mire lo que dice Pablo en 1 Timoteo 4:7. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Pero también lo dice en el verso 8: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa esta vida presente y de la venidera. ¿Cómo la podemos trabajar usted y yo? ¿Será que usted y yo nos disciplinamos con hábitos espirituales? ¿O será que solamente nos encargamos de vez en cuando leer la palabra, y como que cuando llegamos a leer la palabra hay una pesadez, un cansancio? Ay, la verdad, yo quiero disciplinarme, quiero tener hábitos. Hay personas que dicen: yo quiero tener hábitos de la lectura, la verdad, yo quiero leer, pero ni siquiera se esfuerzan. Solamente cuando empiezan ya están cansados. Algunos llegan por la noche a leer, pero prefieren más bien coger el control o el celular, más fácil. Con el celular empiezan a mirar redes sociales, a mirar otras cosas y se quedan dormidos. Entonces yo tengo las ganas de leer la verdad, tengo toda la intención. Mentira, no tienen ninguna intención, tienen intenciones de hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque no quieren habituarse, no quieren tener esos hábitos para poder sacar las cosas adelante. Pero cuando usted y yo nos disciplinamos espiritualmente, no estamos hablando de cualquier disciplina, sino de las disciplinas espirituales, las cuales son prácticas y que se encuentran a través de la palabra de Dios, las cuales estas promueven el crecimiento espiritual en los que creemos en la palabra de Dios, en Jesucristo. Pero son esos hábitos en cuanto buscar y tener esa experiencia en su palabra, esa práctica en los tiempos bíblicos, prácticas en las cuales usted y yo debemos pedirle al Señor. Si de pronto a usted le cuesta todavía, pídale a Dios amor por la palabra. Yo quiero tener esas disciplinas espirituales para que Dios me hable a través de la palabra, pero yo quiero entender, porque como algunos decían, cómo Dios le habla a Dios, cómo Dios le habla al pastor en esa circunstancia, en esa situación que está pasando, y no entiendo cómo él puede entenderlo fácilmente. Y yo lo he intentado, precisamente porque no tenemos disciplina. Por eso el Señor quiere darnos esa disciplina a usted y a mí para poderlo entender. Por eso, como dice en Romanos 8:29, dice: porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí Pablo nos habla de entender en qué usted y yo queremos trabajar, ya que la palabra nos acerca de los elegidos del Señor. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegásemos a ser como su Hijo, como Jesucristo, ya que dentro del plan perfecto del Señor es asegurarnos a usted y a mí que al final llegaremos a ser como Cristo Jesús. Pero para llegar a ser como Cristo Jesús tenemos que empezar a ser disciplinados. Si usted y yo no somos disciplinados, es muy difícil poder conocer lo que el Señor nos habla a través de las Escrituras, pero también poder conocer el plan que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. De pronto a usted Dios usó un profeta y le dijo: es que Dios lo quiere usar usted en esto, en esto, en esto. No, a mí me dijeron que Dios me llamó para esto, a mí me dijeron. Y usted ha trabajado en eso, usted lo llevó a la oración, usted pronto hizo un ayuno, usted pronto leyó la palabra, Dios le dio una palabra, no, y ahí se quedó. No avanzó. ¿Por qué? Porque no hay una disciplina espiritual, no hay ese cambio. Por eso mire lo que dijo en 1 Juan 3:2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, si usted y yo realmente buscamos al Señor, conoceremos cuál es lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas y cómo se manifestará a través de nuestras vidas, nuestros corazones. Pero tiene que haber una disposición de aquí para allá para saber los planes que el Señor tiene para con cada uno de nosotros, y esos planes los podemos conocer a la luz de las Escrituras. Por eso es tan importante ser disciplinados. Para ser disciplinados deben haber hábitos espirituales, que usted sea una persona que se levanta temprano a orar. Orar es hablar con el Señor. Después de orar,
que usted tenga esa quietud. ¿Por qué le digo que tiene que levantarse bien temprano? Si usted es una persona que se levanta en su rutina diaria a las 6 de la mañana, se va a levantar a las 5. Ahora, después de orar, que está todo en silencio, lee la palabra y medita la palabra, pero también le pide al Espíritu Santo que le dé entendimiento a la luz de las Escrituras, pero también coge hábitos de lectura, ¿cierto? En lo cual voy a memorizar textos bíblicos para que la palabra me quede mucho más fácil. Yo le oro y le clamo y le pido al Señor que le dé claridad y entendimiento, porque también le coloque el querer como el hacer, de ser una persona disciplinada para que pueda entender el plan perfecto que el Señor ha asignado para su vida en Cristo Jesús.